Boreal Televisión presenta. Y ahora, Realidad en Contexto, con el licenciado Julio Pérez Peña. Buenas noches, amables televidentes. En la noche de hoy le vamos a dar la apertura a este programa, transmitiéndose a través de Boreal TV, de los canales Aster 20, Claro TV 76, también a través de los canales nacionales en todo Estados Unidos, Sur y Centroamérica, así como por las redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. En la noche de hoy vamos a presentar un tema interesantísimo, tan interesante que le va a encantar. Tendrá que ver con la demanda en responsabilidad civil o daños y perjuicios, como ustedes la llaman, no sin antes darle la bienvenida al doctor José Rafael Cerda. Sí, buenas noches, amables televidentes. Para nosotros un placer enorme, un placer inmenso tenerlos a ustedes, pues, compartiendo, como estamos ahora, estos conocimientos, estas orientaciones que les damos y la preparamos con mucho cariño para ofrecérsela a ustedes cada viernes. Fíjense, en esta noche le estamos informando que el tema a tratar, a veces en términos de sinónimo, le llaman demanda en responsabilidad civil, algunos juristas, otros le llaman demanda en reparación de daños y perjuicios, y hacen ese uso como si fuese la misma cosa y son sinónimas. Lo que acontece es que la demanda en responsabilidad civil es esa obligación que recae sobre la persona que está llamada a reparar el daño que le ha ocasionado a otro. Entonces, el daño propiamente y el perjuicio son consecuencias de esa responsabilidad civil, porque hay que entender que si el daño es parte íntegra de la responsabilidad civil que se ha determinado ante un tribunal, entonces este daño, usted dirá, ¿pero qué es el daño? Bueno, el daño es esa parte que se sufre, esa parte de las pérdidas que se sufren. Entonces el perjuicio, que a veces lo confunden con el daño, es también otro tipo de daño, pero que va unido con el primero, porque la parte que se dejó de beneficiarse usted en la conducción de algún vehículo, en su condición de taxi o de concho o motoconcho, entonces si le ocasionan un golpe a su vehículo, hay un daño material. Pero si usted se mantenía en las actividades del transporte con ese vehículo, pues entonces produce lo que le llaman un lucro cesante, que también entra como perjuicio. Entonces, tanto el daño como el perjuicio son parte de la responsabilidad civil, pero tenemos que entender entonces, porque a grandes rasgos, la responsabilidad civil puede ser contractual o extracontractual. Cuando es contractual es porque recae sobre una obligación relacionada con el origen naciente de un contrato. Y cuando es extracontractual, le llaman entonces a la responsabilidad civil delictual y cuasi delictual. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en sentido general, para que se pueda hablar de responsabilidad civil, necesariamente tenemos que hablar de un hecho actual. Un hecho actual o un hecho que nació en el momento que ocurrió el daño. También tiene que ser cierto, porque si es actual tiene que ser cierto y también tiene que ser preciso, porque no puede ser sobre una hipótesis, pero también debe haber algún interés lícito, así como un interés legítimo de la persona que hace la reclamación. También es un asunto personal. Entonces, estos requisitos son interesantes porque el daño tiene también dos fases. Puede ser material y puede ser moral. El problema está en que cuando es material es más fácil de determinar, porque también la jurisprudencia ha establecido que todo daño a reparar debe tenerse algún monto probablemente a evaluar. Pero también cuando el daño es moral se hace un poquito más difícil, porque queda prácticamente a la soberana apreciación del juzgador, y así lo ha establecido
establecido la jurisprudencia. Cerda, ¿qué nos dice? Bueno, estamos entrando en la primera parte. Siempre nuestro programa se compone de 4 bloques. Este es el primer bloque, el bloque de introducción. Y en ese sentido, nuestro hermano Reinaldo Enríquez, a ustedes, amables televidentes, les hace un señalamiento interesante, que es si de 2 términos, frases que son sinónimas, demanda al determinar la acción o demanda en responsabilidad civil o demanda en daños y perjuicios, si es lo mismo. No es lo mismo. Hay que tomar en cuenta que si se le titula, el abogado le titula, es el abogado que lo hace, si el abogado le titula de responsabilidad civil, entonces puede interpretarse, tomando en cuenta el título, habría que ver luego los argumentos y los pedimentos, pero tomando en cuenta el título, que es lo que estamos diciendo, la presentación, como estamos presentando ahora mismo el programa, la responsabilidad civil puede estar a cargo del demandado, como pudiera ser presentarse la demanda, pero pudiera haber responsabilidad civil también del demandante. Y en ese sentido, cuando se titula de esa manera, demanda en responsabilidad civil, le está pidiendo al juez, en el título estoy señalando, que establezca responsabilidad a quien sea, al demandante o al demandado. Eso por un lado. Mientras que en el caso de nombrar demanda en reparación de daños y perjuicios, está circunscribiendo la reclamación que hace la persona que recibe el perjuicio, que recibe el daño, entonces para ser indemnizado. Es una situación de nombres, de semántica, pero que tiene mucha importancia porque normalmente se usa uno u otro, demanda de responsabilidad civil, demanda de daños y perjuicios, pero no es la misma cosa. Y entonces, siendo así, como estamos hablando de la responsabilidad civil exactamente y su competencia también, hay que decir entonces que el Tribunal de Primera Instancia en materia civil es el tribunal competente para la interposición de esa demanda en responsabilidad civil. Demanda en responsabilidad civil que puede ser tanto por el objeto contractual como delitual o cuasi delitual. Usted dirá, bueno, pero ¿y cuál es el quid del asunto? Porque usted dice responsabilidad civil contractual y ya nos ha dicho que es aquella que surge de una obligación contractual, alguna obligación de hacer o no hacer. Pero, y con relación a la responsabilidad civil delitual y cuasi delitual, bueno, es con relación a un hecho que genera derecho. Porque si hay un hecho en que se incurrió en alguna falta y esa falta se prevé que fue intencional, la jurisprudencia y la ley establece que esa es una responsabilidad delitual. Pero si no ha sido como consecuencia de un hecho intencional, sino involuntario, no intencional, pues pudiéramos considerarla una especie de falta. Porque es que lo delitual y cuasi delitual son faltas. Así lo contempla la norma. Es una falta, pero a esa falta que es generadora de un daño, que es generadora de un efecto entre ese daño y esa falta, a eso es que se le llama la responsabilidad civil, a esa nomenclatura de esos 3 elementos importantes, con algunos adornos, como les explicaba anteriormente, que deban ser cierto, actual, preciso, personal y que deban ser con algún nivel de licitud y de interés legítimo. Entonces, porque no todo el mundo puede reclamar daños y perjuicios. Usted es un paciente, por ejemplo, y va a tener algún tratamiento médico, normalmente le ponen a firmar alguna nota para los médicos prevenir cualquier tipo de situación que pueda suceder eventualmente. Pero esos contratos también, de conforme a los vicios del consentimiento, también pueden ser afectados. Por ese punto de otro tema. En el momento que estamos hablando es que si se puede probar la falta de ese médico en esa intervención quirúrgica y hay un daño manifiesto porque se suministraron algunos medicamentos que no debieron ser, porque el sistema metabólico suyo no estaba apto para esa intervención quirúrgica, porque debió esperar un poco más de tiempo, y se puede demostrar los daños y esa falta notoria, pues entonces el juzgador no tendrá más remedio que condenar. Así sucede con los ingenieros también en las construcciones de sus obras. También sucede con el transportista, que tiene que ver también con el transporte de los pasajeros, como el caso de Santo Domingo, por ahí por Jaina,
que hubo una patana, me parece, Cerda, Sí, sí. que arrastró Hasta una cañada. sí, Sí, eso varias fue personas. Madre Vieja. San Se Cristóbal. prácticamente ahí se ve en el video con toda claridad la falta que incurrió ese conductor. No sé si se durmió, pero una cosa u otra, pero se evidenció una falta y el daño es más que evidente porque ahí murieron unos, creo que 15 o 17 personas, además de los heridos. Entonces, si se puede demostrar esa falta, ese daño a reparar, es evidente que esa falta envuelta como causalidad con ese daño necesariamente va a producir alguna reparación económica y también moral, porque en la parte moral tiene que ver con esa parte afectiva que también es personal y también tiene que ser un aspecto que aunque no es fácil de determinar, pero como ataca el honor y como se puede establecer, y ya la jurisprudencia ha establecido que gozan los jueces de un poder de apreciación para determinar, usted dirá, bueno, eso está sujeto al parecer de los jueces, los daños morales, porque con los materiales son más fáciles, pero es que también es simple. Si alguien es difamado, alguien tiene algún negocio y ese negocio era concurrido por los clientes y resulta que producto de una campaña difamatoria que ha atacado el honor de ese negocio, de esa persona, también hay pérdidas cuantiosas. Eso se puede valorar, doctor Cerda, y puede también determinarse. En esta etapa primera Y es una parte de apreciación que presentación de este tema, las demandas en daños y perjuicios y su competencia material. Y primero tenemos que determinar esto que estamos señalando, le estamos presentando el hecho y estamos mirando que se trata de una acción, de una demanda. Sí. Entonces, estas acción o acciones, porque tienen varios tipos, pues tienen la característica de que se enmarcan en la responsabilidad civil. Esta responsabilidad se compone de el daño causado, la falta que produce el daño y el nexo, el vínculo causal que hay entre el daño y la falta. Vamos a darle continuidad a todo esto que estamos desarrollando en el próximo bloque. Después de unos consejos, sí.